Buenas noches, yo soy Nacho y estas son las pastillas de Nacho. Bienvenidos a nuestro cuarto programa, esta es nuestra cuarta emisión. Y el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, las elecciones parlamentarias. Este 11 de abril son las elecciones generales y no únicamente vamos a elegir a nuestro nuevo presidente, sino también al próximo Congreso de la República. Ahora, sobre el Congreso de la República vamos a tener 10 programas, incluso más en este canal, pero el día de hoy vamos a concentrarnos en estas elecciones, que son en pocos días. Y si bien no tenemos claro el panorama electoral respecto al Ejecutivo, deberíamos preocuparnos por tener claro el panorama electoral respecto al Legislativo, si lo que queremos es mejorar el Legislativo. Porque yo vengo escuchando desde hace muchos años este anhelo de que ojalá el próximo Congreso sea mejor que este. Sin embargo, increíblemente, el Congreso que tenemos se las arregla para ser peor que el anterior. O sea, en niveles de gestión, en aceptación popular, el Congreso ha ido involucionando. Entonces yo sí creo que ya es momento de pensar en modificar el sistema de elección parlamentaria y la composición del Parlamento para mejorar los niveles de eficiencia, optimizar los niveles de gestión del Congreso de la República, pero sobre todo para evitar las crisis de representación y las crisis políticas que hemos vivido en los últimos años. Lamentablemente estas modificaciones no se van a poder hacer ahora, pero lo que sí tenemos que hacer ahora es analizar al detalle cada uno de los candidatos por quienes pensamos votar. Si no lo hemos hecho ya, hacerlo inmediatamente en los próximos días, porque no hay segunda vuelta en elecciones parlamentarias. Y a quienes elijamos este 11 de abril como representantes serán quienes nos representen los próximos 5 años. El Congreso de la República. El Congreso de la República es la institución del Estado que tiene los peores niveles de aprobación de la historia. Los altísimos niveles de desaprobación. Y esta deslegitimación y desprestigio que tiene el Congreso se debe a muchos factores. Pero el día de hoy quisiera hacer referencia a uno de ellos que sin duda es la excesiva fragmentación. ¿Y por qué hago énfasis en la fragmentación del Congreso? Porque este Congreso definitivamente va a ser un Congreso fragmentado. Y esa fragmentación tiene su origen en la debilidad de los partidos políticos. Partidos políticos débiles se trasladan a los parlamentos y eso se traduce luego en la fragilidad de los grupos parlamentarios. Porque, ¿qué es lo que yo veo particularmente? Yo, más que partidos, veo organizaciones, asociaciones de grupos de amigos que se han formado a última hora y han decidido participar en esta contienda electoral sin mayor visión de país, y eso es fácil de constatar revisando simplemente quiénes forman parte de estas agrupaciones. Es gente con nula o muy poca experiencia política, y quienes tienen experiencia dentro de cada partido no tienen nada de común entre ellos. Entonces pareciera que son grupos, agrupaciones que se han formado a última hora de manera improvisada con un único fin, que es ganar una elección. Entonces eso también le acarrea un gran problema al candidato o al líder del partido al momento de elegir quiénes van a formar parte de su lista parlamentaria. Porque claro, no tiene mucho de dónde escoger. Y entonces, al final, terminan escogiendo a los amigotes, a los financistas o algún famosito por ahí de la televisión. Y entonces estas personas, una vez que llegan al Congreso, sienten que no le ven nada al candidato y mucho menos al partido. Y cuando llegan al Congreso, están en la vía pública, porque no tienen ninguna preparación política, no tienen la menor idea de cómo funciona el Congreso. Y eso genera la percepción ciudadana de que tenemos un Congreso que no sirve para nada. Entonces, yo sí creo que debería propenderse a la creación de listas cerradas y bloqueadas para que quienes representen al partido en el Parlamento sean aquellos que tengan una militancia activa, de manera que esa disciplina y esa consistencia interna del partido se traslade a los grupos parlamentarios y tengamos un Congreso con mucha mejor coordinación y mucho más cohesionado. Si bien la Constitución establece que los representantes no están sujetos a mandato imperativo, yo creo que no debería aceptarse sin reservas la proscripción del mandato imperativo respecto a los partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo sí creo que los representantes al Congreso, o sea, quienes salgan elegidos como congresistas, sí le deben lealtad al partido por el cual fueron elegidos. Porque cuando
estos candidatos obtienen su curul a través del voto preferencial. Una vez que están adentro se van y forman agrupaciones, organizaciones, engendros que no se sabe bien qué cosas son, sin ninguna afinidad ideológica ni partidaria. Entonces lo que sucede es que tenemos bancadas con muy poca articulación, muy poca coordinación, vemos casos de transfugismo todo el tiempo y eso perjudica notoriamente la imagen del Congreso. Y ahí están los niveles bajísimos de aprobación. Entonces, yo sí creo que ha llegado el momento de repensar la recomposición parlamentaria, ¿no? El sistema de elección parlamentario. Principalmente porque tenemos un sistema constitucional, presidencialista, moderado, o semipresidencial, si le quieren llamar algunos, en el cual el presidente de la República debe tener un poder frente al Parlamento. Y no estoy hablando del king do no wrong, ¿no? Que el presidente no se equivoca y avasalla al Parlamento. Pero si sucede, como ha sucedido en el quinquenio anterior, que el presidente de la República no cuenta con una bancada oficialista importante y además tiene la mala suerte de encontrarse con una oposición mayoritaria, irresponsable y abusiva, como ocurrió en el quinquenio pasado, lo que va a pasar es que no solamente van a apoyar las reformas del Ejecutivo desde el Legislativo, sino que además van a utilizar los instrumentos de control político como herramientas de amenaza y de coacción política, que fue lo que ocurrió en el quinquenio pasado. Y ahí tenemos a Kuczynski con 2 mociones de vacancia, a Vizcarra con 2 mociones de vacancia, y entonces eso sí se tiene que evitar, porque arbitrariamente lo que no puede hacer el Congreso es utilizar la vacancia presidencial como un método de amenaza y como un instrumento de coacción política. Eso no puede ser posible, porque si bien es cierto, la vacancia y la cuestión de confianza fueron figuras pensadas por la Constitución del 93 como parte, dentro del marco del principio de equilibrio de poderes, una mayoría parlamentaria de oposición irresponsable podría utilizarla como una herramienta de control político. Podría utilizar una herramienta de control político como una herramienta de coacción política. Entonces habría que pensar en modificar los distritos electorales y el sistema de votación para la composición del próximo Parlamento. Yo creo que no puede ser posible que se sigan aplicando leyes de la época fujimorista. Creo que es necesario, o podría ser importante, aumentar el número de congresistas y crear distritos electorales uninominales. Creo que esa podría ser una buena solución. En todo caso, valdría la pena debatir sobre ello. Amigos, como les dije en un inicio, vamos a tener mucho más programas en este canal sobre el Congreso de la República. El día de hoy quería concentrarme únicamente en estas elecciones. Acompáñame para seguir compartiendo más pastillas de nachos. Buenas noches.